de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Padre, por favor te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que me des la gracia, el denuedo, la unción, la capacidad para predicar tu palabra, Señor. Quiero transmitirle a este pueblo lo que tú has puesto en mi espíritu, Señor. Ayúdame, Señor, a que cada palabra que salga de mi boca sea tuya, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, ato todo espíritu contrario al tuyo, toda ave del cielo, Señor. La ato y la echo fuera de este lugar, a fin de que tu palabra no pueda ser robada, sino que como semilla sembrada en buena tierra, dé buen fruto al 100%, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Fíjese, hermano, que mientras le preguntaba al Señor acerca de qué compartir, sabiendo sobre todo que estamos entrando a la semana de celebración, la semana donde vamos a estar celebrando el 8º aniversario de la iglesia, donde Dios nos ha dado, hermano, un rema para este año que vamos a entrar, donde Dios nos ha dado una visión para este año, hermano, donde vamos a entrar. Dios me decía esto, que es necesario, antes de empezar esa nueva etapa en nuestra vida, comprender lo que esta porción de las Escrituras dice para cada uno de nosotros. Hay un mensaje de Dios para cada uno esta mañana. No podemos entrar a lo que Dios quiere para nosotros. No podemos entrar a un nuevo tiempo sin antes pasar por aquí. Dígale a su vecino, no se puede entrar a un nuevo tiempo si no hemos resuelto lo del tiempo anterior. En pocas palabras, lo que Dios quiere es que todos nosotros podamos entrar, podamos fluir en esa visión que Dios va a derramar sobre nosotros desde el día de mañana, porque estamos claros que a partir del día lunes nosotros vamos a empezar a celebrar lo que es el 8º aniversario. Vamos a tener, hermanos, diferentes siervos de Dios anunciando la palabra, predicando la palabra. A nadie le he dicho ni a nadie le he dado tema, porque quiero que sea el Espíritu de Dios el que traiga una carga poderosa para nuestras vidas. Pero para poder entrar y fluir en eso, para poder entrar a una nueva dimensión, para poder pasar a lo nuevo que Dios tiene para nuestra vida, es necesario, hermano, que nosotros comprendamos que hay que cerrar ciclos. Dígale a su vecino, hay que cerrar ciclos. Y muchas veces los ciclos en nuestra vida no están cerrados, aun cuando las cosas ya pasaron, pero los ciclos no están cerrados. Y no están cerrados por una simple y sencilla razón, porque no hemos sido confrontados. Amén. Cuando usted ve a su vecino, dígale, es necesario ser confrontados. Entonces escuche esto. Este Salmo número 32 y el Salmo 51 son dos salmos donde David, hermano, aborda, o donde David habla acerca de algo difícil que pasó en su vida. El Salmo 32 es un salmo que habla de cómo David se sintió mientras cayó su pecado. Usted recuerda, hermano, que David, dice la palabra de Dios, que un día cuando los reyes salían a la guerra, él se quedó, y dice la Biblia que él vio una mujer que le pareció hermosa, la mandó a llamar, la tomó, adulteró con ella. Pero después dice la Biblia, hermano, que para tapar su pecado o para cubrir su pecado, lo que él hizo fue engañar al esposo de esta mujer y asesinarlo. De esa manera, hermano, David trató de callar lo que había pasado, lo que había hecho. Y durante ese lapso de tiempo que él creyó que las cosas estaban resueltas, que nadie se dio cuenta, que nadie se había fijado en lo que había pasado, David tuvo problemas serios en su vida. Por eso el Salmo 32 aborda la necesidad de cerrar ciclos con Dios.
Dígale a tu vecino y vamos a cerrar ciclos. Usted puede leer en 2 de Samuel capítulo 11 y 12 el pecado de David. Y puede leer también en el Salmo 32 y en el Salmo 51, que lo vamos a leer al final, cómo David se arrepintió de su pecado. Pero lo interesante del caso es esto: es que David quiso en sus propias fuerzas cubrir, tapar o arreglar la situación. Y yo vine a hablar con gente esta mañana que está tratando en sus propias fuerzas de tapar sus situaciones, o de cubrir su pecado, o de encubrir sus faltas. Vine a hablar con personas que están sufriendo, vine a hablar con personas que no la están pasando bien, vine a hablar con personas que están pasando momentos difíciles, porque en sus fuerzas y con sus métodos están tratando de encubrir su pecado. Y la Biblia enseña, hermano, acá que David lo intentó. Él trató, hermano, de encubrir. Humanamente hablando, pareciera ser que nadie se dio cuenta, pero Dios sabía lo que había pasado. Dile a tu vecino: Dios te conoce. Dios sabe lo profundo de tu corazón. Dios conoce tu camino. Dios conoce tus pasos. Delante del hombre posiblemente, hermano, la hemos sabido hacer. ¿Aló? O hemos podido, hermano, hasta aquí sobrellevar las cosas delante de los hombres. Hemos tapado aquí, tapado allá, tapado aquí, para que nadie se dé cuenta de la situación. Pero delante de Dios, todo está al descubierto. No podemos entrar a una nueva etapa sin arreglar eso primero. No sé si usted está comprendiendo esta mañana lo que Dios tiene para usted. Entonces dice la Biblia, mire qué tremendo, comienza diciendo bienaventurado. Ahora, aquí quiero que usted haga una comparación en esto, porque el Salmo número 1 también comienza diciendo bienaventurado. Pero el Salmo 1 dice bienaventurado, en pocas palabras, bienaventurado el que no ha pecado. Pero el 32 dice bienaventurado el que ha pecado, pero su pecado ha sido perdonado. Mire qué tremendo es. En pocas palabras, benditos, felices, dichosos, afortunados los que esta mañana están aquí y no tienen falta que confesar. Pero también dichosos, felices, alegres y afortunados los que están aquí y han fallado y Dios los va a perdonar. Dele palmas al Señor esta mañana. Mire qué interesante, la misma palabra bienaventurado se usa para el varón que no ha pecado, como también para el que ha sido perdonado. Eso quiere decir lo siguiente: significa, hermano, que el perdón de Dios te devuelve a la calidad del que no ha fallado. Entonces David durante un año aproximadamente escondió su pecado. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú, pero él sufrió, agonizó, murió, se enfermó por haberlo encubierto. Entonces este salmo es un salmo que nos enseña muchas cosas. El Salmo 32, lo primero que nos enseña es que hay un sufrimiento por el pecado. Lo segundo, hay un sufrimiento por callar el pecado. Lo tercero es que hay una bendición grande en ser perdonado. ¿Comprendió eso? Número 1, nos enseña que hay sufrimiento al pecar. Dile a tu vecino: cuando pecas se sufre. Hay una mentira, hermano, que el enemigo quiere que nosotros aceptemos, y es que el pecar no trae consecuencias. Eso es mentira. Todo pecado trae consecuencias y se pagan. Número 2, que también nos habla del sufrimiento por callar nuestras faltas. Toda persona que esta mañana está aquí encubriendo o escondiendo algo está sufriendo, porque tiene una necesidad de decirlo.
una necesidad de ser libre que no ha podido suplir. Y 3, la otra verdad es esta: es una bendición recibir el perdón de Dios. ¿Cuántos quieren recibir eso esta mañana? Entonces escuche esto: la palabra bienaventurado significa feliz, dichoso, alegre, afortunado. Entonces, oiga esto: si bienaventurado es el varón cuyo pecado ha sido perdonado, significa que aquel cuyo pecado no ha sido perdonado es todo lo contrario. Quiere decir que en vez de feliz, en vez de dichoso, en vez de afortunado, esa persona tiene una vida miserable. La razón del sufrimiento más que el pecado es ocultar el pecado. Y dice la Biblia bienaventurado aquel cuya transgresión, anote esa palabra transgresión, porque esa palabra transgresión es clave para nosotros esta mañana. La palabra transgresión significa esto, significa rebelión. En pocas palabras, transgresión significa haberme rebelado en contra de lo que Dios dice. Por ejemplo, si yo sé que Dios dijo no a algo y yo lo hago, eso se llama transgresión, es una rebelión. También se toma esa palabra como una infracción, como una traición. Imagínense cómo Dios lo ve. Pero dice, bienaventurado aquel, ¿qué dice? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Vuelve a ver a tu hermano y dígale: todo aquello en lo que te has rebelado contra Dios se llama transgresión. Transgredir es rebelarte, es ir en contra. Dios le dijo a Adán y a Eva que no tocaran el fruto de un árbol, o que no lo comieran, mejor dicho, pero ellos lo comieron. Eso se llama transgresión. Y usted puede encontrar, hermano, ahí que esa palabra es imputada a aquellos que se rebelan contra Dios, pero luego dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y la palabra perdón, agarre esto rápido, esa palabra, cuando menciona la palabra perdonado, significa literalmente cargado o llevado por otro. Entonces, ese verdadero perdón del cual la Biblia habla no es un perdón de palabra, como quien dice, el Señor sí te perdono. O cuando usted le dice a otra persona, sí, no te preocupes, te perdono. Esa palabra, cuando dice ha sido perdonado, lo que está diciendo es ha sido llevado o ha sido cargado. La razón por la cual nosotros podemos disfrutar de ese perdón es porque Cristo Jesús lo llevó y lo cargó en la cruz del Calvario por nosotros. Yo no sé si a usted eso lo emociona, pero a mí sí. Entonces ese perdón viene del hecho de que otro ya llevó o cargó nuestro castigo. Dile a tu vecino, no te preocupes, ya Cristo Jesús cargó, llevó tu pecado. Ahora, mire qué tremendo. Dice esto también. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y esa palabra cubierto me lleva a mí a entender varias cosas. La primera es que cuando Adán y Eva pecaron, ¿se acuerda usted lo primero que pasó? Dice que tuvieron miedo, se escondieron porque se vieron que estaban desnudos. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué antes no se vieron desnudos? ¿Y por qué después de ese momento se vieron desnudos? Porque el pecado retiró la gloria de Dios que estaba sobre ellos. Y quedaron al desnudo, al descubierto. Y entonces dice la Biblia que Dios les hizo vestidos con piel de animales y los vistió.
En pocas palabras, el primer significado de esa palabra cubrir es tapar nuestra desnudez o la vergüenza de nuestro pecado. Toda persona que recibe el perdón de Dios, lo primero que recibe es el vestido que quita la vergüenza de haber pecado. ¿Cuántos algunas veces han dicho acerca de sí mismos, no de otros? No piense en otro, porque este mensaje es para usted. ¿Cuántos alguna vez han dicho, qué vergüenza? Me siento avergonzado. ¿Cómo pude haber hecho eso yo? Lo primero que el perdón de Dios te da, o lo primero que cubre, es la desnudez, para que la vergüenza del pecado desaparezca. Luego también encuentro la figura de un hombre llamado Mefiboset, que usted sabe que la Biblia dice que era lisiado de sus piernas, que alguien lo dejó caer, su nodriza lo dejó caer, pero fue llamado a la mesa con David y fue sentado junto a los perfectos. Y en esa mesa, ese mantel que representa la gracia de Cristo, cubría su invalidez. Y sentado a esa mesa, él se miraba igual a los demás. Cuando la Biblia habla de cubrir, también habla de esa gracia que cubre nuestros defectos. Somos cubiertos por la gracia de Dios. Pero también me recuerda, hermano, que cuando el holocausto se presentaba, el cordero que se presentaba en holocausto, la palabra holocausto significa quemado por completo. Y esa palabra holocausto me recuerda que aquel cordero, hermano, era reducido a cenizas. Y que las cenizas representaban una cubierta, cubría el pecado momentáneamente, porque ese cordero había que sacrificarlo constantemente. Pero la Biblia me enseña que el sacrificio de Cristo fue el último sacrificio realizado, porque Él no solamente cubrió el pecado, sino que quitó el pecado de nuestras vidas. Dile a la persona que está a la par, el Señor ha cubierto tu pecado. El Señor ha quitado tu pecado. ¿Cuántos hasta aquí estamos bien con eso? Ahora, escuche esto. Eso significa que Dios ha dado provisión para cubrir el pecado. Toda estrategia que tú uses para cubrir el pecado, que no sean las que mencioné, son en tus fuerzas. Tú puedes estar tratando de cubrir tu pecado. Yo siempre he tenido esta frase, los jóvenes me han oído decirla muy continuamente. Yo les digo a los jóvenes, no le añadas más pecado al pecado. Porque cuando usted quiere encubrir un pecado, solo le queda seguir pecando. Seguir mintiendo, seguir mintiendo, seguir mintiendo, para sostener la primera mentira o el primer pecado que cometió. Entonces, ¿qué método está usando usted para cubrir su pecado? La Biblia me enseña que Betsabé, la mujer que David tomó, dice que después de haber estado con David se bañó, porque ella creía que el agua y el bañarse le iba a quitar el pecado que había cometido. Yo te quiero decir una cosa: lo único que puede quitar ese pecado de ti es el perdón que Cristo Jesús te ofrece esta mañana por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Dile a tu vecino, ¿qué método has estado usando para cubrir tu pecado? Una vez usted abre una puerta de pecado, por pequeña que sea, si usted no cierra ese ciclo, usted va a seguir como una bola de nieve que se va a hacer más grande y va a ser imparable. Y va a llegar un momento que lo único que va a sanar eso es soltarlo. Ahora, mire qué tremendo. También dice esto: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa
de iniquidad. Y esta frase lo que muestra es que no culpa, o sea, Dios no culpa o no imputa la culpa porque ya le ha sido quitada, ya le ha sido perdonada. Bienaventurado aquel a quien no se le puede imputar o no se le puede poner una carga porque otro la llevó por él. Bienaventurado, oiga esto, aquel en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí empieza lo que quiero predicar. Esto significa lo siguiente. Otra versión lo dice de forma diferente. Dice así: qué afortunados son los que el Señor considera inocentes, porque no mintieron en cuanto a sus pecados. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Aún en el área del perdón con Dios, la falta de sinceridad con Él. Dice: bienaventurado el varón en cuyo espíritu no hay, diga conmigo, engaño. Dígale a su vecino, engaño. En pocas palabras, ese varón cuando se presenta delante de Dios es sincero. Otra versión lo dice así: qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mira, el que está a la par, transparente es alguien que no esconde nada. Por ejemplo, este púlpito es transparente. Si yo pusiera algo aquí atrás, usted lo vería, no se puede esconder. Esa es una vida transparente. Entonces, en otras palabras, esa persona, bienaventurado es el que no trata de engañar a Dios. ¿Cuántos de nosotros tratamos de engañar al Señor, hermano? Señor, tú sabes, Padre, pero no fue mi culpa, Señor. A mí me obligaron, Señor. Y queremos darle engaño al Señor. Bienaventurado el varón que no se engaña a sí mismo. Dile al que está a la par tuya: no te engañes. Usted sabe que hay gente que se siente tranquila cuando ha podido engañarse a sí mismo y convencerse a sí mismo. Se siente libre. Ahora, David dijo esto: mientras callé. Mientras callé. En pocas palabras, mientras escondí el pecado. Mientras no hablé, mientras no me presenté delante de Dios para confesar mi pecado, dice que Él sufrió. Ahora, ¿por qué Dios, hermano, por qué la mano de Dios pesó sobre David mientras él callaba? Escuche esto. Porque el callar nuestro pecado representa el deseo de continuar haciendo lo mismo. Esa es la verdad que hay en el silencio. Cuando usted, hermano, esconde o guarda silencio, es porque en su corazón existe el deseo de continuar haciendo lo mismo. No está decidido a cambiar, no está decidido a arrepentirse, o no está decidido, hermano, a dejar esa situación. Número 2, también representa el deseo de continuar como que si no hubiera pasado nada. En pocas palabras, tal vez quiere cambiar, pero lo que usted quiere, hermano, es seguir su vida como que nada pasó, sin asumir consecuencias, sin pagar el precio, sin restaurar lo que tiene que restaurar, sin restituir lo que tiene que restituir, y eso no se puede. ¿Está conmigo todavía? Entonces fíjense que mientras David callaba, sufría. Mira el que está a la par: cuando se calla, se sufre. Y el sufrimiento de David no solo fue espiritual, también fue físico. Porque, hermano, usted puede ver en él que dice: se envejecieron mis huesos. Hay gente que en lugar de ir al médico,
debería de ir a la presencia de Dios y confesar su pecado. Y sería sano. Y decirle: Señor, perdóname. ¿Cuántos se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo, estando ahí en el ¿cómo se llama? En la pocilga, dice que volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay que comen mejor que yo? Volveré, dice. Y la Biblia dice que cuando iba llegando, el padre lo vio y, movido a misericordia, lo abrazó. Pero oiga esto, el padre lo abraza como quien dice: no ha pasado nada. Pero él dice: momento, no me quiero quedar con esto. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Tómame como a uno de los jornaleros. ¿Y el padre qué hizo? Lo vistió, anillo nuevo, vestido nuevo, calzado nuevo. Maten el becerro más gordo, hagan fiesta, porque mi hijo, el que estaba muerto, ahora vive. Pero oiga esto, él pudo haber dicho lo que todos decimos: no, si Dios es bueno, ya me perdonó. Él ya te perdonó. Pero mientras tú no expreses lo que está guardado en tu corazón, que te atormenta noche y día, que hace envejecer tus huesos, tú no eres libre. Por eso el hijo pródigo dijo: Padre, en pocas palabras, déjame decir esto, lo tengo que expresar, he pecado. Mire qué tremendo, hermano. ¿Cuántos esta mañana vamos a tener un tiempo precioso con Dios para decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti? Entonces, mientras él callaba, algo pasaba dentro de él. ¿Y cuántos de nosotros hoy estaremos viviendo una vida así por encubrir o por callar nuestros pecados? Mire lo que dice Hechos capítulo 3 verso 19, rapidito. Hoy más que predicarle, quiero ministrar esta mañana. Sé que Dios va a liberar gente esta mañana, porque Dios quiere liberarnos, vaciarnos para lo que viene. Amén. ¿Cuántos quieren ser llenos con lo que viene? Qué poquitos. Bueno, ¿cuántos quieren ser llenos con lo que viene? Para eso hay que vaciarnos. Amén. 3:19 de Hechos dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dile al que está a la par tuya: yo quiero tiempos de refrigerio. Dile al otro lado, pero fuerte: yo quiero tiempos de refrigerio. Una vez más, di conmigo: yo quiero tiempos de refrigerio. Entonces, oiga esto. Luego dice David: mi pecado te declaré. Increíble eso. Entonces, ahora escuche esto. ¿Qué fue lo que entendí acá? Hay una tremenda diferencia entre admitir mi pecado y confesar mi pecado. Muchos de ustedes ya se dieron cuenta que pecaron y que fallaron, y ya lo aceptaron y ya lo reconocieron, pero no lo han confesado. Lo admitieron. El Espíritu Santo se encargó de convencerte, de redarguirte. El Espíritu de Dios te dijo: eso no está bien, tú lo sabes. Y usted lo admitió. Sí, lo admitió. Judas admitió su pecado, pero nunca lo confesó. Muchos de nosotros sabemos que lo que hemos hecho no está bien. Y yo no sé cuánto tiempo posiblemente lo hemos venido cargando, pero Dios quiere liberar esta mañana. Dile a su vecino: Dios quiere liberar. Siento de Dios que va a fluir una unción para liberar. Mire, Primera de Juan capítulo 1 o Primera de Juan
Sí, primera de Juan capítulo 1, por favor, rapidito. Y versículo número 8. Dice, oiga lo que, para aquel que está diciendo ahorita que no ha pecado y que esta prédica no es con él y que mejor no hubiera venido, que se la va a llevar al tío, al abuelo, al papá. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En pocas palabras, si usted me dice hoy que este mensaje no es para usted, yo tendría que decirle, Dios se equivocó dándome esta palabra. En vez de eso, dice Juan, mejor confiese su pecado y no haga que Dios quede mentiroso. No sé si alguien lo agarró. Ahora esa palabra confesar es lo que a mí hermano, ¿qué le puedo explicar yo? Me hizo clic. Porque entendí lo siguiente. La palabra confesar no es lo que nosotros literalmente conocemos. Porque algunos de nosotros dicen confesar es contar. No. La palabra confesar es la palabra yadá. Y literalmente significa lanzar una piedra o una flecha a lo lejos. Oiga esto. En pocas palabras, présteme esto. En pocas palabras, la palabra confesar es como entender, supongamos que este fuese el pecado, ¿sí? La palabra confesarlo literalmente es tener el deseo de lanzarlo tan lejos como yo pueda de mi vida. Se lo voy a repetir porque algunos no lo agarraron. La palabra confesar es la palabra que literalmente significa lanzar una piedra o una flecha tan lejos como sea posible. Eso quiere decir que cuando yo confieso mi pecado, si este fuera el pecado, mi intención es deshacerme de él y lanzarlo tan lejos de mí como pueda. Dile a su vecino, esta es hora que deberías de estar lanzando tu pecado tan lejos como fuera posible. Esa palabra también se usa, se relaciona con alabar o con adorar, porque también significa extender las manos. Imagínense qué tremendo. Esa palabra también tiene que ver con reverenciar a Dios con manos extendidas. Aclamar, alabar, cantar, celebrar, confesar. Imagínense qué tremendo, dar gloria a Dios. En pocas palabras, cuando confesamos a Dios nuestro pecado, estamos aceptando que Él es grande y poderoso y bueno para perdonarnos. Pocas palabras, cuando usted confiesa su pecado, también le está alabando, también está cantando, también está adorando, porque lo está reconociendo. Ahora, también la palabra confesar significa hablar lo mismo. Y es aquí donde está el problema con nosotros. Por ejemplo, usted viene a la presencia de Dios. Señor, yo vengo a confesarte, Padre, que he fallado, he pecado, Señor. Porque voy a poner un ejemplo sencillito para que todos lo comprendan. Señor, porque tú sabes que me quedé con el vuelto, Señor. Claro, solo era una cora, Señor. No es mucho, Padre. Comparado con lo que otros se roban, eso es nada, Padre. Eso no es confesar, porque confesar es hablar lo mismo. Confesar mi pecado es hablar el mismo idioma que Dios.
es decirle: Señor, sé que tu palabra dice que robar es mal. No importa cuánto haya robado. Sé que este pecado es desagradable a ti porque tu palabra lo dice. Estoy hablando lo mismo que Dios habla acerca de eso. En pocas palabras, cuando usted viene y al confesar su pecado no habla lo mismo que Dios habla al respecto, usted no está confesando, usted se está justificando. Entonces, confesar mi pecado es hablar lo que Dios dice acerca de lo que yo cometí. Y a veces eso implica ser duro con nosotros mismos. Hubo un predicador hace muchos años que dijo esto: sé duro contigo mismo y Dios será hablando contigo. El apóstol Pablo lo dice de otra manera: examínense, júzguense ustedes para que no sean juzgados por Dios. Entonces escuche esto: cuando yo vengo delante de Dios a hablar de una falta que yo cometí, tengo que hablar el mismo idioma. Por ejemplo, la Biblia dice que no sabéis que los adúlteros, los borrachos, los no sé qué, los no sé cuánto, aquí y allá, no heredarán el reino de Dios. Entonces yo no puedo venir y decir: Señor, mira, perdóname, porque pues si tú ya sabes, ¿verdad? Es una faltita pequeña. No. Tengo que venir hablando el mismo idioma. Señor, tu palabra dice, sé que lo que cometí es grave, Señor, tu palabra lo dice. No vine a justificarme. No vine a echarle la culpa a otro como Adán, que dijo: la mujer que me diste. Adán le echó la culpa a Eva. Eva se la echó de Dios, a la serpiente y al hombre. Le aumentó. Porque Eva dijo: la serpiente. Sí, pero la serpiente estaba ahí porque el hombre no había sojuzgado a la serpiente. Entonces, en pocas palabras, hay mujeres que dicen: no, es que mi marido tiene la culpa. Cuando pecamos hay un solo culpable, cada uno. Entonces, cuando usted viene a la presencia de Dios a justificarse o a minimizar lo que usted cometió, eso no es confesar su pecado. Confesar su pecado es ponerse de acuerdo con Dios. Entonces, oiga esto: la verdadera confesión es aquella que incluye sinceridad, arrepentimiento y confianza. Oiga, sinceridad, arrepentimiento y confianza. Sinceridad porque vengo a ser sincero. Señor, tú me conoces, no te puedo engañar. Dice la Biblia: no os engañéis, pues Dios no puede ser burlado. Señor, yo no puedo venirte a dar cuentos aquí. Yo no puedo mentirte a ti como le mentí a mi esposa, como le mentí a mi esposo, como le mentí a mi jefe, como le mentí al líder, como le mentí al pastor, como le mentí al hermano. No puedo. Necesito ser sincero contigo, Señor, porque esto que está en mi corazón es una bomba que me está matando. Número 2, tiene que haber arrepentimiento, o sea, deseo de cambiar. Porque ¿para qué le voy a decir al Señor: Señor, tú sabes que he pecado y lo voy a seguir haciendo, Señor? ¿Por qué? Porque me gusta. Arrepentimiento es cambiar de forma de pensar. Señor, estoy arrepentido. No lo quiero volver a hacer, Señor. Y 3, confianza de que Él me va a perdonar. Las 3 características de la confesión. Dígale a su vecino: sinceridad. Tóquele el hombro a su vecino y dígale: esta es hora de ser sinceros con Dios. Número 2, arrepentimiento. Y 3, confianza. Tóquele el hombro y dígale: Dios te va a levantar esta mañana. Dios te va a perdonar. Ahora escuche esto. En 2 de Samuel, capítulo 12 y verso 13, si usted me acompaña con esto, voy a terminar. Y empezamos a orar. Porque queremos algo nuevo, ¿no es cierto? ¿Cuántos quieren algo nuevo? ¿Cuántos quieren cerrar círculos y empezar algo nuevo?
Mira lo que dice 2 Samuel 12:13. Dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Oiga, ¿qué está pasando aquí? David está callado. Él sabe lo que hizo. Por dentro se está muriendo, envejeciendo sus huesos, pero callado. Entonces Dios dijo: bueno, ¿quieres ayuda? Ahí te va. Viene Dios, levanta a un profeta, un hombre llamado Natán, y lo manda donde David. David, dime. Y empieza la historia. Conozco un hombre que tenía muchas ovejas y decidió quitarle la única corderita. Y dijo David: ese hombre es digno de muerte. David le dijo: ese hombre eres tú. Y he pecado contra Dios. En pocas palabras, escuche esto. Dios tuvo misericordia de David, sacando su pecado a la luz. De otra manera, David, no hay forma que lo hables. No hay forma que vengas. Misericordia de Dios es cuando el Señor nos ha sacado a luz el pecado. Ya sea por un profeta, ya sea porque se descubrió la verdad, ya sea porque se levantó una piedra y abajo estaba el sapo. Como haya sido, misericordia de Dios para ser libres. Dile al que está a la par: no te enojes con el profeta cuando te menciona tu pecado, porque es misericordia de Dios para tu vida. Porque así es como tú dices: Señor, he pecado. Entonces David reconoce en ese momento: Dios mío, lo que hice ya no está en lo oculto, ya alguien lo sabe. Y yo te quiero decir una cosa, hermano: entre más trates de ocultar las cosas y tratar de manejarla, hay gente que como que ajedrez quiere jugar, hermano, y Dios dice: espérate. Y de repente llega alguien: mire, hermano, ¿verdad que usted tal y tal y tal cosa? ¿Y usted cómo supo? No me lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre Celestial que está en los cielos. Entonces, misericordia de Dios es que el profeta llegara a la vida de este hombre, porque sólo así él pudo reconocer su pecado y levantar su cabeza. Entonces dijo David a Natán: oiga, pequé contra Jehová. Las palabras del hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cuántos de ustedes esta mañana dicen: Señor, gracias por hablar a mi vida? Ahora, Salmo 51, termino con esto porque es el modelo de la oración de David. En el Salmo 32, David expresa lo que sintió cuando cayó y la bendición cuando confesó su pecado. Pero en el Salmo 51 nos cuenta la Biblia cómo él habló con Dios. Oiga cómo se presenta: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Verso 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Oiga, aquí viene, verso 3: porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos
que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, ni quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Qué tremendo, hermano, la oración de este hombre. Su sinceridad con Dios. En lo íntimo con el Señor le dijo: he pecado. Contra ti he pecado, Señor. Y le dijo: límpiame, Señor, con hisopo. Él cerró un ciclo en su vida. Nosotros tenemos que cerrar un ciclo hoy, este día, en nuestra vida. Póngase de pie, mi hermano, por favor, póngase de pie. Esta palabra es para aquellos que sienten en su corazón un nudo, una cosa en su corazón, un nudo de algo que quisieran sacar y no han podido. A lo mejor, lo que el Señor quiere de ti esta mañana es que en su presencia tú hables con Él. Yo te invito esta mañana al altar. Si tú quieres venir y decirle: Señor, yo quiero ser libre esta mañana. Libre, libre, libre. Yo quiero ser libre. Si usted quiere ser libre, venga al altar, corra al altar. Si hay algo en usted que hace que su corazón se sienta oprimido, algo que nadie sabe que usted ha hecho o cometido y no siente paz, venga y reciba de Dios. Siéntase libre, hermano, este día, porque la presencia de Dios va a liberar personas esta mañana. No tienes que decirle a tu vecino ni a nadie lo que has hecho, solamente al Señor. Pero tienes que venir a confesar tu pecado. No es a justificarte que Dios te ha llamado, ni tampoco a compararte con otros y decir que lo tuyo no es nada, o a decir que fue culpa de otro. Dios te trajo esta mañana para ponerte de acuerdo con Él y aceptar lo grave y aceptar la maldad que hay en ese pecado. Y a decirle: Señor, perdóname. Quiero ser libre esta mañana. Mientras cierras tus ojos, todos los demás, los que no van a pasar, orando, por favor. Este es un momento importante para la iglesia. Mientras tú estás ahí hablando con Dios, habla con el Señor y dile: Señor, yo quiero ser libre. Yo necesito ser libre. Necesito hablarte, Señor, y decirte: he pecado, Señor. Contra ti he pecado, Señor. Sé que mis pecados me han alejado de ti y han frenado mis bendiciones, Señor. Pero estoy aquí, Señor, para hablar contigo. Vengo con sinceridad, con arrepentimiento, pero también con confianza en que tú me vas a levantar, Señor. Sé libre, hermano, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre.
Habla con el Señor ahí donde estás. Habla con Él. Mientras callé, dijo David, se envejecieron mis huesos. Hay gente que puede sanar de enfermedades esta mañana. Porque esa enfermedad posiblemente no sea algo físico, sino algo espiritual. Ese insomnio posiblemente simplemente sea la opresión o el efecto del pecado encubierto. Toda área en tu vida que no está de acuerdo a la palabra de Dios es un área de transgresión. Dile, Señor, esta mañana, hable con Dios, hable con Dios. Deje que el Señor hable a su vida. Posiblemente Él lo abrace esta mañana, pero usted, aun cuando el Señor lo abrace, no deje de hablar lo que tiene que hablar, porque solo así será libre. Hable la verdad delante de Dios, pues Él es un Dios de verdad. No puede mentir.